Buenas noches, amigos de la carretera oscura. Soy su servidor, el que les cuenta las historias que nadie más se atreve a contar, las que suceden en la oscuridad de nuestras carreteras mexicanas, cuando el mundo duerme y solo quedan los que trabajan de noche, los que recorren kilómetros interminables mientras sus familias descansan en casa. Esta noche no les voy a contar varias historias, no, esta noche les voy a relatar con todo detalle lo que le sucedió a un hombre, un trailero de toda la vida llamado Don Alberto Ramírez. Lo que les voy a contar es largo, es profundo, y es tan perturbador que cuando terminen de escucharlo, van a entender por qué algunos lugares en México están marcados por fuerzas que no podemos comprender, porque hay carreteras que cobran su precio en sangre y en almas. Esta historia me la contó el propio hijo de Don Alberto, un muchacho llamado Jesús que ahora tiene 45 años, pero que nunca ha podido olvidar lo que pasó aquella noche hace más de 20 años. Me la contó llorando, tomándose una cerveza tras otra en una cantina de Monterrey, con las manos temblorosas y la mirada perdida, como si todavía estuviera viendo las imágenes de esa noche maldita. Pónganse cómodos, apaguen las luces si se atreven, y déjenme llevarlos a través del último viaje de Don Alberto Ramírez, un viaje que comenzó en Monterrey, y que, según todos los registros oficiales, nunca terminó. Don Alberto Ramírez tenía 58 años cuando desapareció. Era un hombre fornido, de esos que la vida en la carretera había curtido pero no quebrado. Tenía las manos grandes y callosas, la piel morena quemada por el sol que entraba por la ventana del tráiler durante miles de kilómetros, y unos ojos café oscuro que siempre parecían estar mirando más allá del horizonte. Llevaba 35 años siendo trailero, 35 años recorriendo las carreteras de México de norte a sur, de este a oeste. Conocía cada curva, cada pueblo, cada gasolinera. Podía manejar dormido si fuera necesario, porque su cuerpo ya había memorizado los movimientos, las distancias, los tiempos. Era de esos traileros de la vieja escuela, de los que no necesitaban GPS porque traían el mapa de México grabado en la memoria. Vivía en Monterrey con su esposa, Doña Guadalupe, y tenían 3 hijos. Jesús era el mayor, luego venía Patricia, y el más chico era Fernando. Don Alberto era un buen padre, de esos que trabajaban como burros para que a sus hijos no les faltara nada, de esos que llegaban cansados a casa después de una semana en la carretera, pero que aún así tenían energía para jugar con los niños, para llevar a su esposa a cenar los domingos, para ser el pilar de la familia. Pero había algo en Don Alberto que su familia conocía bien. Tenía sus manías, sus supersticiones. Nunca salía de viaje sin persignarse 3 veces frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe que llevaba pegada en el tablero de su tráiler. Nunca recogía a nadie en la carretera de noche, no importaba si era una viejita o un niño perdido. Decía que de noche, en las carreteras, no todo lo que parece humano lo es. Y había ciertos tramos de carretera que evitaba como si fueran el mismísimo infierno. Uno de esos tramos era la carretera nacional 40, específicamente el trayecto entre Durango y Mazatlán. Don Alberto había pasado por ahí cientos de veces durante sus primeros años como trailero, pero después de lo que vio una noche en los años 80, juró que nunca más volvería a manejar por ese camino después de que cayera el sol. Nunca quiso contarles a detalle qué fue lo que vio, solo decía que había cosas en esas montañas, en esas curvas infinitas, que no debían ser molestadas. El 15 de marzo del año 2003, Don Alberto recibió una llamada de su patrón. Era un trabajo urgente, muy bien pagado. Tenía que llevar una carga de refacciones automotrices desde Monterrey hasta Mazatlán. La entrega tenía que ser al día siguiente antes del mediodía. El patrón le ofreció el triple de lo que normalmente ganaba por un viaje similar. El dinero era tentador, muy tentador. Patricia, su hija, necesitaba dinero para la universidad. Fernando requería una operación de las amígdalas. Doña Guadalupe tenía pendiente el pago de la casa. Don Alberto sabía lo que significaba ese trabajo. Significaba salir esa misma tarde, manejar toda la noche, pasar por la carretera 40 en la oscuridad más profunda, llegar a Mazatlán al amanecer y hacer la entrega a tiempo. Significaba romper su regla más sagrada, la que había mantenido durante más de 15 años. Jesús estaba en la casa cuando su padre recibió esa llamada. Me contó que vio a su padre caminar de un lado a otro de la sala, fumándose un cigarro tras otro, algo que solo hacía cuando estaba muy preocupado. Doña Guadalupe le preguntó qué pasaba. Don Alberto le explicó el trabajo y el dinero. Ella, conociendo las supersticiones de su marido, le dijo que no fuera, que no valía la pena, que el dinero no servía de nada si él no regresaba. Pero Don Alberto era un hombre responsable, un hombre que siempre había cumplido con su familia. Iba a aceptar el trabajo, iba a romper su promesa. Solo sería una vez, se dijo a sí mismo, solo esta vez.
Antes de salir, don Alberto hizo algo que nunca había hecho. Abrazó a cada uno de sus hijos como si fuera la última vez. Besó a su esposa en la frente. Le dijo que la amaba, que todo iba a estar bien. Se persignó no 3, sino 7 veces frente a la Virgen de Guadalupe. Sacó de un cajón un rosario viejo, que había sido de su madre, y se lo colgó en el cuello. Y antes de subirse al tráiler, se volteó hacia su familia que estaba parada en la puerta de la casa y les dijo algo que Jesús nunca ha olvidado. Si no regreso en 2 días, no me busquen en las carreteras, búsquenme en las oraciones. Eran las 5 de la tarde del 15 de marzo, cuando don Alberto Ramírez salió de Monterrey al volante de su tráiler blanco, matrícula NL456ABC, llevando una carga de refacciones que, irónicamente, nunca llegaría a su destino. Las primeras horas del viaje fueron normales. Don Alberto manejó por carreteras que conocía bien, pasó por Saltillo, por Torreón. El sol se fue poniendo, el cielo se tiñó de naranja, luego de púrpura, y finalmente la oscuridad lo cubrió todo como una manta pesada y sofocante. Sabemos esto porque don Alberto tenía la costumbre de hablar con su familia por radio CB. No tenía celular, era de la vieja escuela, pero en su tráiler llevaba un radio CB potente, que le permitía comunicarse con otros traileros y, cuando estaba en ciertos puntos, alcanzaba a hablar con una base que había instalado en su casa. A las 8 de la noche, hizo su primera llamada. Jesús atendió el radio. Don Alberto sonaba tranquilo. Reportó que todo iba bien, que el tráiler estaba funcionando perfecto, que el clima estaba despejado. Le dijo a Jesús que le dijera a su mamá que no se preocupara, que iba a llegar bien. A las 10 de la noche, hizo su segunda llamada. Esta vez, atendió doña Guadalupe. Don Alberto ya sonaba más cansado, pero todavía optimista. Dijo que iba pasando por Durango, que en 1 hora más entraría a la carretera 40, la temida carretera de las montañas. Doña Guadalupe le recordó que manejara con cuidado, que no fuera rápido. Don Alberto se rió. Dijo: «No te preocupes, vieja. Conozco estas carreteras como la palma de mi mano». Fueron las últimas palabras normales que su familia escucharía de él. A las 11:30 de la noche, el radio crepitó. Era don Alberto otra vez, pero esta vez su voz sonaba diferente. Sonaba tensa. Jesús, que estaba estudiando en su cuarto, bajó corriendo cuando escuchó el tono de voz de su padre. Don Alberto dijo: «Ya entré a la 40. Está muy oscura esta noche. No hay luna. No se ve nada más allá de lo que alumbran los faros. No ha pasado ni un solo carro en los últimos 20 minutos. Es como si estuviera solo en el mundo». Doña Guadalupe le dijo que si se sentía muy cansado, que se detuviera, que durmiera un rato en el tráiler. Don Alberto respondió: «No, vieja, quiero salir de aquí lo más rápido posible. Esta carretera no me gusta, nunca me ha gustado», y cortó la comunicación. A las 12:30 de la mañana, el radio volvió a sonar, pero esta vez, lo que escucharon fue perturbador. Era don Alberto, pero estaba casi gritando. Su voz estaba llena de algo que su familia nunca había escuchado en él. Miedo, miedo puro y genuino. «Hay algo en la carretera, hay algo parado en medio de la carretera», gritaba don Alberto. Se escuchaba el rugido del motor del tráiler, el chirrido de las llantas. «¿Es una mujer?» «No, espera, no es una mujer. Tiene la cara al revés». La transmisión se cortó con un ruido estático ensordecedor. Jesús y doña Guadalupe se quedaron helados mirándose el uno al otro. Intentaron comunicarse de vuelta. Gritaban en el radio: «Alberto, papá», responde, pero solo había silencio. Un silencio pesado, amenazante. Pasaron 10 minutos, 15, 20, nada. Y entonces, a la 1 de la mañana, el radio cobró vida otra vez. Pero lo que escucharon no fue la voz de don Alberto. Era algo más. Una voz que sonaba como si múltiples personas hablaran al mismo tiempo. Una voz profunda y aguda simultáneamente. Una voz que no debería poder salir de una garganta humana. La voz dijo, en español perfecto pero con un acento que no era de ninguna región de México, que no era de ningún lugar de este mundo: «Alberto Ramírez, has roto tu promesa. Has entrado en nuestro territorio cuando te dijimos que no lo hicieras. Ahora pagarás el precio. Ahora nos perteneces». Jesús me contó que en ese momento sintió que la sangre se le congelaba en las venas. Su madre gritó, cayó de rodillas, comenzó a rezar, y entonces la voz continuó: «Está manejando ahora hacia nosotros. Puede ver las luces. Cree que es un pueblo, que es salvación. Pero no lo es. Nunca lo fue. Es el final. Lo estamos esperando». Y la transmisión se cortó.
para siempre. No importó cuánto lo intentaron, cuántas veces llamaron por el radio. Don Alberto nunca respondió. Esa fue la última vez que escucharon algo relacionado con él. La última prueba de que don Alberto Ramírez había existido, que había estado vivo, que había estado en ese tráiler, en esa carretera maldita. Al día siguiente, cuando don Alberto no llegó a Mazatlán para hacer la entrega, su patrón empezó a preocuparse. Llamó a la casa de los Ramírez. Doña Guadalupe le contó lo que había pasado la noche anterior. El patrón pensó que estaban locos, que era una historia ridícula. Pero cuando pasó otro día, y don Alberto seguía sin aparecer, sin hacer contacto, empezó a tomar la situación en serio. Se reportó la desaparición. La Policía Estatal de Durango empezó una búsqueda en la carretera 40. Jesús, que entonces tenía 23 años, se fue junto con su hermano Fernando y 3 amigos de su padre, todos traileros experimentados, a buscar a don Alberto por su cuenta. No confiaban en que la policía hiciera un buen trabajo. Tenían que encontrarlo ellos mismos. Recorrieron cada kilómetro de la carretera 40 entre Durango y Mazatlán. Preguntaron en cada gasolinera, en cada pueblo, en cada puesto de comida. Nadie había visto a don Alberto. Nadie había visto un tráiler blanco con esas placas. Era como si la tierra se lo hubiera tragado, pero encontraron algo. En el kilómetro 142, justo en una de las curvas más cerradas de la carretera, encontraron marcas de llantas, marcas frescas, de un frenado brusco. Las marcas salían de la carretera y se dirigían hacia el barranco. Jesús y los demás bajaron con cuerdas. Era un descenso peligroso, casi vertical en algunos puntos, lleno de rocas afiladas y vegetación espinosa. Bajaron y bajaron, gritando el nombre de don Alberto, alumbrando con linternas, buscando entre las rocas y los árboles, y no encontraron nada, ni el tráiler, ni señales de un choque, ni metal retorcido, ni cristales rotos, nada. Las marcas de las llantas terminaban al borde del barranco, como si el tráiler se hubiera evaporado en el aire. Pero encontraron otra cosa, algo que hizo que Jesús sintiera que su mundo se desmoronaba. En una roca grande, justo en el punto donde las marcas de llantas terminaban, había algo escrito, no con pintura, no con tiza. Estaba grabado en la roca, como si alguien, o algo, hubiera usado garras afiladas para raspar la piedra. El mensaje decía: ya es nuestro. La policía catalogó el caso como accidente. Dijeron que probablemente don Alberto se salió de la carretera, el tráiler cayó al barranco, y la vegetación espesa lo ocultaba, que eventualmente alguien lo encontraría. Pero pasaron semanas, meses, y nunca apareció nada. La familia de don Alberto no se rindió. Jesús volvió a esa carretera una y otra vez. Contrató un helicóptero para sobrevolar la zona. Nada. El tráiler blanco, matrícula N, L4, 5, 6, ABC, con su carga de refacciones automotrices, simplemente había desaparecido de la faz de la tierra. Pero Jesús empezó a notar algo extraño. Cada vez que iba a buscar a su padre, cada vez que recorría ese tramo de carretera, especialmente de noche, sentía que algo lo observaba. Desde las montañas, desde la oscuridad entre los árboles, había ojos que lo seguían. Y más de una vez, cuando pasaba por el kilómetro 142, donde habían encontrado las marcas de llantas, veía algo parado en la orilla de la carretera. Era una figura, una silueta alta, más alta que cualquier humano normal, delgada, con brazos demasiado largos. Y cuando Jesús alumbraba con las luces altas, la figura se desvanecía como humo, pero alcanzaba a ver algo antes de que desapareciera. Alcanzaba a ver que donde debería estar la cara, había algo que no era una cara. Era como si alguien hubiera puesto una careta humana al revés, con los ojos donde debería estar la boca, con la boca donde deberían estar los ojos. La mujer que don Alberto había visto, la mujer con la cara al revés. Jesús empezó a investigar por su cuenta. Si esto le había pasado a su padre, le había pasado a otros. Empezó a buscar en archivos de periódicos viejos, en reportes policiales, en historias que otros traileros contaban en las paradas de camiones, y lo que encontró fue aterrador. Don Alberto no era el primero, ni sería el último. Desde 1975, habían desaparecido al menos 28 conductores en ese mismo tramo de la carretera 40. 28 personas que simplemente se esfumaron sin dejar rastro. Algunos eran traileros, otros eran conductores de autobuses, algunos manejaban autos particulares, pero todos tenían algo en común. Habían desaparecido de noche, entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana, en un tramo de aproximadamente 40 kilómetros, que incluía el kilómetro 142. Jesús encontró testimonios escalofriantes.
Un trailero que había sobrevivido a un encuentro en esa carretera contó que una noche, manejando solo, vio lo que parecía ser un accidente. Varios carros volcados, gente pidiendo ayuda. Se detuvo para ayudar, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que algo estaba mal. La gente que pedía ayuda no se movía correctamente. Se movían rígidos, como marionetas, y sus caras estaban al revés. El trailero corrió de regreso a su vehículo y arrancó a toda velocidad. En su espejo retrovisor vio cómo todas esas figuras se quedaban paradas en medio de la carretera, viéndolo irse. Y entonces simplemente se desvanecieron junto con los carros volcados. Todo había sido una ilusión, un señuelo para que se detuviera. Otro testimonio era de una mujer que viajaba con su esposo. Pasaron por ese tramo a medianoche. De repente, vieron lo que parecía ser un pueblo a lo lejos. Luces, muchas luces, como si fuera una feria. Pero su GPS decía que no había ningún pueblo en esa ubicación. El esposo, cansado, quiso ir hacia las luces para descansar. La mujer le rogó que no lo hiciera, que algo no estaba bien. El esposo, gracias a Dios, le hizo caso. Siguieron de largo. A la mañana siguiente, revisaron un mapa. En el lugar donde habían visto las luces, solo había montañas y barrancos. No había caminos que llevaran ahí. No había forma de que existiera un pueblo en esa ubicación. Jesús también encontró algo que lo dejó sin aliento. En archivos muy viejos, de principios del siglo XX, había referencias a esa zona. Los indígenas tarahumaras que vivían en esas montañas tenían un nombre para ese lugar, el camino de los que no regresan. Contaban historias de que en esas montañas vivía algo antiguo, algo que había estado ahí desde antes de que llegaran los españoles, desde antes de que hubiera carreteras o autos. Era una entidad, o varias entidades, que se alimentaban de los viajeros, los atraían con ilusiones, con visiones de salvación, y luego se los llevaban a un lugar del que no había retorno. Los tarahumaras evitaban pasar por esas montañas de noche. Si tenían que hacerlo, llevaban amuletos, rezaban constantemente y nunca, bajo ninguna circunstancia, se detenían sin importar lo que vieran o escucharan. Pero con la construcción de la carretera 40 en los años 60, miles de personas empezaron a pasar por ahí, y las desapariciones empezaron. Lentamente al principio, 1 o 2 personas, cada pocos años, pero con el tiempo se volvieron más frecuentes. Era como si lo que vivía en esas montañas hubiera adquirido un gusto por los viajeros modernos, por las almas que pasaban en sus vehículos de metal, confiados, ignorantes del peligro ancestral que acechaba en la oscuridad. Pasaron 5 años desde la desaparición de don Alberto, 5 años en los que doña Guadalupe envejeció 20 años, en los que Jesús se volvió obsesivo con encontrar respuestas, en los que la familia aprendió a vivir con un vacío que nunca se llenaría. Y entonces, una noche de marzo del 2008, exactamente 5 años después de la desaparición, sucedió algo que desafía toda lógica, toda razón. Jesús estaba en su casa, ya casado, con un bebé de 2 meses. Eran las 2 de la mañana. El bebé lloraba. Jesús se había levantado a preparar un biberón, y entonces escuchó algo que le heló la sangre, el sonido inconfundible de un motor de tráiler. Un motor que conocía perfectamente, porque había crecido escuchándolo cada vez que su padre regresaba de un viaje. Salió corriendo a la ventana, y ahí, estacionándose frente a la casa, estaba el tráiler blanco, matrícula NL 456 ABC, el tráiler de su padre. Jesús no podía creerlo. Salió corriendo de la casa en pijama, gritando, «Papá, papá», pero cuando llegó al tráiler, lo que vio lo dejó paralizado. El tráiler estaba en perfectas condiciones, como si fuera nuevo, pero había algo terriblemente equivocado. Las ventanas de la cabina estaban empañadas desde adentro, completamente empañadas, no se podía ver nada, y en ese empañado había escrituras, miles de palabras escritas con un dedo desde adentro, apiladas unas sobre otras, superpuestas, formando capas de texto imposible de leer. Jesús se acercó con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que iba a desmayarse. Tocó la puerta del tráiler. Estaba helada, aunque era una noche cálida de marzo, y entonces la puerta se abrió, lentamente, chirriando, como si no se hubiera abierto en décadas. El interior de la cabina estaba oscuro. No había nadie en el asiento del conductor, pero había algo más. Un olor putrefacto, a carne podrida, a muerte y descomposición, y objetos. El piso de la cabina estaba lleno de objetos personales, relojes, carteras, identificaciones,
rosarios, fotos familiares. Jesús reconoció algunos de esos objetos por las fotos que había visto en los archivos de los desaparecidos. Eran pertenencias de las personas que habían desaparecido en ese tramo de carretera durante los últimos 30 años, y en el asiento del conductor había algo que sí era de su padre, el rosario de su abuela, el que don Alberto había llevado esa noche, pero el rosario estaba quemado, ennegrecido, como si lo hubieran metido al fuego. Jesús tomó el rosario con manos temblorosas, y en ese momento, el radio CB del tráiler cobró vida, sin que nadie lo encendiera, sin que nadie tocara nada, y del radio salió una transmisión. Era la voz de su padre, la voz de don Alberto, pero no era como Jesús la recordaba. Estaba distorsionada, lejana, como si viniera desde muy lejos, desde un lugar que no era de este mundo. Don Alberto decía: «Hijo, Jesús, perdóname, no debía haber venido. Ahora estoy aquí, estoy con los demás, todos estamos aquí, en el lugar sin luz, en el lugar sin salida. Nos alimentamos de nosotros mismos, de nuestros recuerdos, de nuestro miedo. Es eterno, no tiene fin. No vengas a buscarme, no dejes que tu madre venga, olvídame, déjame ir, porque si vienen, ustedes también se quedarán aquí». Y entonces la voz cambió. Se volvió múltiple, igual que la voz que habían escuchado 5 años atrás. Y esa voz dijo: «Gracias por el regalo, Jesús. Gracias por venir. Ahora que tocaste el tráiler, ahora que tomaste el rosario, ahora tienes una marca. Y algún día, cuando manejes de noche, cuando estés cansado, cuando tu guardia esté baja, verás las luces y querrás ir hacia ellas. Y cuando lo hagas, te estaremos esperando, igual que esperamos a tu padre, igual que esperamos a todos». Jesús gritó y tiró el rosario. El radio se apagó. Las luces del tráiler se encendieron todas al mismo tiempo, cegándolo. Y cuando pudo volver a ver, el tráiler seguía ahí, pero ahora todas las ventanas estaban rojas, rojas como si estuvieran llenas de sangre desde adentro. Jesús corrió de regreso a su casa, cerró la puerta con llave, abrazó a su esposa y a su bebé, llamó a la policía. Pero cuando la policía llegó 20 minutos después, no había nada. El tráiler había desaparecido, no había marcas de llantas, no había evidencia de que hubiera estado ahí. Solo Jesús con el rosario quemado en las manos, y su familia testificando que había escuchado el motor del tráiler. La policía pensó que Jesús había tenido una alucinación, que la obsesión por encontrar a su padre lo había llevado a una crisis nerviosa. Pero Jesús sabía la verdad: su padre había vuelto, o algo que se hacía pasar por su padre había vuelto, para entregarle un mensaje, una advertencia y una maldición. Desde esa noche, Jesús vive con miedo, que cuando tiene que hacerlo, reza constantemente, lleva el rosario quemado de su padre colgado en el espejo retrovisor, y nunca, bajo ninguna circunstancia, conduce solo. Pero el problema es que la marca, como dijo esa voz, está ahí, y hay noches, me contó, en que siente la llamada. Está manejando cansado después de un día largo de trabajo, y de repente ve algo a lo lejos. Luces, luces hermosas, acogedoras, que prometen descanso, que prometen alivio, y siente una atracción magnética hacia ellas. Quiere ir. Su cuerpo le dice que vaya, pero su mente, la parte racional que todavía funciona, le grita que no, que esas no son luces reales, que es la trampa, el señuelo. Ha tenido que detenerse varias veces en medio de la carretera, bajarse del carro, caminar en círculos, respirar profundo, recordarse a sí mismo que no es real, que si va hacia esas luces nunca regresará. Su esposa está preocupada, ha notado que Jesús ha adelgazado, que no duerme bien, que tiene pesadillas constantes. En sus sueños, me contó Jesús, está en ese tráiler fantasma, manejando por una carretera que no termina nunca. A su alrededor hay otros vehículos, todos manejados por figuras oscuras, por sombras de personas que alguna vez fueron humanas, y en el asiento del copiloto está su padre, o lo que queda de su padre, una cosa marchita, con los ojos vacíos, que voltea hacia él y le dice: «Pronto, hijo, pronto estarás aquí conmigo, y entonces seremos una familia otra vez, para siempre». Doña Guadalupe, por su parte, nunca se recuperó. Falleció 3 años después del regreso del tráiler. Los doctores dijeron que fue un infarto, pero Jesús sabe que fue el corazón roto, el peso de vivir sin respuestas, de saber que su esposo estaba sufriendo en algún lugar y ella no podía hacer nada para salvarlo. Y las desapariciones en la carretera 40 continúan. Cada año, 1 o 2 personas más. Los periódicos
Ya ni siquiera lo reportan. Los traileros experimentados conocen la historia. Evitan ese tramo de noche. Le advierten a los novatos. Pero siempre hay alguien que no sabe, alguien que no cree, alguien que piensa. Jesús me dio el rosario quemado de su padre. Me dijo que no podía tenerlo más en su casa, que cada vez que lo veía sentía que la presencia de lo que sea que haya en esas montañas se acercaba más. Me pidió que lo enterrara en tierra bendita, en un panteón. Hice lo que me pidió. Encontré un cura que aceptó bendecir el rosario y enterrarlo en una tumba en un pequeño cementerio en las afueras de la Ciudad de México. Pero antes de enterrarlo, lo tuve en mis manos, y les puedo jurar por todo lo que tengo de sagrado que ese rosario, ese pedazo de metal y cuentas quemadas, estaba vibrando. Vibraba con una frecuencia baja, casi imperceptible, pero que podía sentirse en los huesos. Y cuando lo acerqué a mi oído, podía escuchar algo. Voces, muchas voces, susurrando, gritando, llorando, todas al mismo tiempo, todas pidiendo ayuda, todas atrapadas. Esa noche no dormí, y durante una semana después de haber enterrado ese rosario, tuve pesadillas. Soñaba que manejaba en una carretera oscura, que veía luces a lo lejos, y que no importaba cuánto tratara de desviarme, el carro siempre se dirigía hacia esas luces, y cuando llegaba, las luces se apagaban, y todo quedaba en una oscuridad absoluta, y en esa oscuridad, algo me tocaba, manos frías, huesudas, que me jalaban, que me arrastraban, que me llevaban a un lugar sin fondo, sin fin. Amigos de la carretera oscura, esta es la historia de don Alberto Ramírez, un hombre bueno, un padre responsable, un trabajador honesto, que cometió el error de romper una promesa que había hecho para protegerse, y por ese error pagó el precio más alto, perdió su vida, su alma, su eternidad. La carretera 40 entre Durango y Mazatlán sigue ahí, miles de personas pasan por ella cada día. De día, es hermosa, con vistas espectaculares de las montañas, pero de noche, cuando el sol se oculta y la oscuridad reina, se transforma, se convierte en algo más, en un lugar donde las reglas normales de la realidad no aplican, donde fuerzas antiguas todavía tienen poder, donde los viajeros descuidados se convierten en presas. Si alguna vez tienen que manejar por esa carretera de noche, les imploro que recuerden esta historia. No se detengan por nadie. No importa si es una viejita, un niño, una mujer hermosa. No se detengan. No sigan luces que no deberían estar ahí. No confíen en pueblos que no están en los mapas. Y sobre todo, si sienten una atracción inexplicable hacia algo en la oscuridad, una voz que les dice que vayan, que descansen, que sigan adelante, resistan. Resistan con todo lo que tengan, porque lo que los espera ahí no es salvación, es condenación eterna. Don Alberto Ramírez sigue ahí, en algún lugar entre este mundo y otro, junto con 28 almas más, y contando, manejando eternamente por una carretera que no tiene fin, en un tráiler que nunca se detiene, hacia un destino que nunca llega. Y algún día tal vez, uno de ustedes verá ese tráiler blanco en la carretera, placas NL 456A, B, C. Si lo ven, no lo sigan, no intenten alcanzarlo, y sobre todo, no miren hacia la cabina, porque si lo hacen, verán algo que nunca podrán olvidar. Verán a don Alberto, sentado en el asiento del conductor, con las manos en el volante, con los ojos vacíos mirando hacia adelante, y junto a él, en los demás asientos, en el espacio de la cabina, estarán todos los otros, los desaparecidos, los perdidos, los condenados, y tal vez, solo tal vez, haya un espacio vacío, un espacio esperándolos a ustedes. Buenas noches, amigos de la carretera oscura. Manejen con cuidado, manejen con fe, y nunca, nunca rompan las promesas que hacen para protegerse, porque en las carreteras de México, en la oscuridad de la noche, hay cosas que cobran esas deudas, y el precio siempre es más alto de lo que pueden imaginar. Hasta la próxima, si es que hay una próxima.